Confirmame, Juan, si habíamos dejado acá, ¿no? Sí, avanzar lo que es liberalismo, pasalo, patronoro, pasalo, ahí nos podemos quedar, Dale. porque voy a empezar a mencionar la crisis y el paso. ¿Ya estamos? A ver. Casi, casi que ya estamos todos de vuelta. Bueno, el quiebre poco central se da con la crisis del 29. La crisis del 29 puso un fin quizá a la idea liberal, por lo menos en cuanto a su capacidad de resolver todos los problemas en forma automática, porque pasaron muchos años de su aparición. Recuerden que apareció la crisis un 24 de octubre del 29 y varios años después la crisis, lejos de encontrar su punto final, se iba agravando. Y entonces esto puso en duda el sustento teórico liberal que había funcionado de manera correcta a lo largo de 200 años. Algo había cambiado. Keynes ya lo había vaticinado en su libro Tratado de la Reforma Monetaria. Para aquellos que quieran leer a Keynes, es quizá el libro más aconsejable. Lo escribe 6 años antes de la crisis y se anticipa a la posibilidad de una crisis, precisamente hablando de los riesgos que conllevaba la deflación, ¿no? De la que estoy tratando de hacer hincapié en la noche de hoy. Para él, la deflación era, como dije ya, más perjudicial que la inflación, sobre todo porque afectaba a trabajadores y empresarios. ¿Cómo es esto? Una vez que la inflación empezaba a desarrollarse, lo que hacía la deflación era retraer el consumo. En la retracción del consumo venía la bomba de la falta de producción, la caída. Con la caída de la producción, el aumento del desempleo. Entonces, lejos de encontrar esto una solución, veíamos un agravamiento del problema. Y entonces, el gran debate fue si había que esperar o no. Si uno tomaba el credo liberal, lo que había que hacer era esperar, lo que había que hacer era dejar que el mecanismo funcione en algún momento. Y si nos basábamos en el pensamiento de Keynes, había que actuar. Había que tomar el toro por las astas y cambiar el criterio. Y fue así que la gran cuestión fue cuando él entronizó una frase, a mi modo de ver brillante: los precios tardan 30 días en subir, lo que tardan 30 años en bajar. Y creo que con esto marcó un poco la diferencia de reacciones de uno y otro estímulo. Cuando una economía tiene un estímulo a subir los precios, lo hace automáticamente. Fíjense ustedes lo que pasó en octubre en la Argentina, el solo hecho del estímulo del dólar. Muchos comerciantes, productores, iniciaron una remarcación. Más tarde,
entrada ya primera semana de noviembre, el dólar bajó y sin embargo la reacción no fue tan inmediata. Hoy mismo se produjo una baja de 10 pesos en el dólar blue y yo no creo que esto se vea reflejado mañana. Entonces la diferencia es abismal en la reacción. Todos somos contestes de subir precios y reacios a bajarlos. Todos somos felices de que nos suban el salario y somos reacios a que nos bajen el salario. Keynes se va a meter ya en el núcleo de la teoría general, explicando que en general la gente está endeudada, tiene créditos cuyas cuotas representan un X% del ingreso del salario de la gente. Y lógicamente si hay que bajar el salario, siendo la cuota fija, esa cuota en una baja de salario pesa mucho más y es mucho más mortificante para el asalariado. Por lo tanto, el asalariado no va a aceptar que se flexibilicen salarios. Por otro lado, piensen ustedes una cosa lógica. Si yo compro un producto para venderlo, imaginen el producto que quieran, que es un vaso, y lo tengo que vender a 50 pesos, porque me costó 40 y de pronto por esas cosas del destino lo tengo que vender a 30, bueno, indudablemente no voy a ser tan automático en la venta a 30, sino por ahí retengo el stock en aguardo de que el precio se recomponga, ¿no? Esta sería la actitud lógica. Lo que lleva a no vender, y bueno, no vender, sea por baja de consumo, sea porque yo me niego a vender, lo cierto es que la producción se paraliza, desciende, y se desciende el empleo, tenemos bolsones desocupados que no consumen o consumen menos, y todo esto enmarca una crisis que al decir del liberalismo se corrige tan rápido como que la gente acepte bajar salarios, los empresarios acepten bajar precios, y en tanto cuanto esto no ocurra, bueno, este es el castigo del automatismo a esta conducta inexplicable de los operadores. Y Keynes va a dejar una frase que dice: solo un tonto va a preferir un ajuste de salarios a la baja en lugar de una variación del tipo de cambio, sin advertir, dice, que se logra el mismo resultado, pero de forma más inmediata y menos dolorosa. Si quieren lo digo más despacio para que lo anoten, porque esto es todo un tema. Acá está lo nuclear del pensamiento de Keynes. Solo un tonto, que dicho en realidad es la expresión del inglés, es a foolish man, que algo así como que quiere decir permítanme la expresión, un pelotudo. Solo un pelotudo, solo un tonto, se tradujo al castellano. Solo un pelotudo parece que es la versión clave que dice Keynes. Puede pretender una baja de salarios a una suba del tipo de cambio, no dándose cuenta que el resultado es el mismo, pero se logra de manera inmediata, es decir, la devaluación, no así la baja de salarios, y de manera menos dolorosa. El profe lo puede repetir, que no entendí. Sí, Alicia, cómo no. Lo que se encuentra Keynes pone en crisis la solución liberal. ¿Cuál era la solución liberal? Ante la crisis, valga la redundancia, ante la caída del empleo, ante la caída de la producción. La solución liberal es que los precios bajen y los salarios bajen. Todo aquel que quiera trabajar puede trabajar. ¿Cómo? Bajando su salario. Todo aquel que quiera vender puede vender. ¿Cómo? Bajando los precios. Es decir, la flexibilidad de precios y salarios hace que ese paradigma, la oferta crea demanda, sea verdad. Pero lo que va a poner Keynes en juego es este paradigma.
Va a decir, pero ¿cómo? Si la gente tiene que bajar salario, ¿lo va a hacer naturalmente? Una pregunta que se hace. ¿Por qué no va a ser natural? Porque una baja de salarios le supone a una persona endeudada que la cuota que está pagando es más alta en términos porcentuales de su salario. En otras palabras, si yo gano 10.000 pesos y pago 2.000 de cuota, eso supone un 20% de mi ingreso. Si de pronto me baja el salario a 5.000 pesos y queda la cuota en 2.000, es el 40% de mi ingreso. Entonces, lógicamente yo voy a tratar de no aceptar la baja de salario y mis compañeros harán huelga conmigo, habrá problemas, caos. Y si puedo resistir, me voy a resistir. Y lo mismo el que vende. Entonces, tengan presente, y por eso machacamos tanto con Marina hace un rato, lo hicimos el lunes pasado. ¿Para qué querían que bajen los precios y salarios? Para que de alguna manera revertir la balanza negativa, ¿sí? Esta era la idea, lo dijimos en la primera hora. ¿Qué hay que hacer para evitar la balanza, para dar vuelta a la balanza negativa? Bajar precios y salarios, se hace competitivo un país. Pero tiene esta contraindicación, que afecta el ingreso de la gente, que la compromete. Y entonces, ¿cuál es la solución de Keynes? Devaluar. En lugar de bajar salarios, subimos el tipo de cambio. Desde luego, esto supone abandonar, como ya lo dijimos, el tipo de cambio fijo para pasar al tipo de cambio variable. ¿Se logra lo mismo? Sí, porque si el tipo de cambio sube, el sistema hace que se pueda exportar más e importar menos, porque la suba del tipo de cambio abarata mi exportación y encarece mi importación. Entonces, una devaluación sin transferencia a precios, pues esto sería lo deseable, logra este resultado, que sería el mismo que la baja de precio y salario, pero es más inmediata la devaluación que la baja de precio y salario y menos dolorosa. ¿Se entendió, Alicia? Sí, perfecto, ¿Sí? gracias, profe. Así que bueno, este va a ser el planteo. Bueno, a esta altura de la noche quiero decirles que tienen ustedes un profesor keynesiano, por si no se habían dado cuenta, ¿no? Que soy yo. Soy un ferviente admirador del pensamiento de Keynes. Y me parece que esto es un planteo medular, es un planteo perfecto. Ahora, y de una enorme valentía, porque él va a decir, yo vengo a atacar ideas que muchas veces defendí, porque acá muchos creen que Keynes nació keynesiano, no. Cuando Keynes estaba en el lugar de ustedes, lo educaban profesores que eran liberales, y él era liberal. Esto es lo que no se conoce de él. Era liberal. Vengo a atacar ideas que hoy defendí. Y después dice, tan rápido como el sistema se recomponga, volvamos al liberalismo. Pero dice, guarda, la salida de una crisis no es la baja de precios y salarios, sino la salida de una crisis. Es la devaluación. Y entonces, ¿qué va a romper él? Va a romper el patrón oro. Es decir, va a producir una revolución, como se están dando cuenta ustedes, fenomenal. Porque ¿cómo era el mecanismo de emisión de moneda? Y automático. Entraba oro, se emitía moneda. Si iba el oro, se contraía moneda. Y él va a decir, no, emitamos moneda aunque no haya oro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de devaluar. ¿Cuándo se devalúa? Cuando hay más moneda que oro. Entonces, al haber más moneda, el cociente hace que haya más numerador moneda que denominador oro. Entonces sube el tipo de cambio. Esto es lo que trae aparejada la devaluación. Entonces, su planteo va a ser, como ya lo dijeron ustedes, yo simplemente estoy apuntando cosas, que la demanda crea oferta, y no al revés. ¿Por qué? Porque dice, emitamos, gastemos, cuando el ciclo económico está en baja, está depresivo. Difícilmente los actores privados, léase en el credo liberal,
los mercados puedan encontrar la solución, porque nadie va a poner el esfuerzo que hay que poner para que el mecanismo active. Entonces lo que va a decir Keynes es que el que tiene que actuar es el Estado. Entonces pasa la economía, según Keynes, de un Estado neutro, un Estado que no intervenía en la economía, es decir, el Estado que veían los liberales, hacia un Estado que ve Keynes que es un Estado activo, un Estado cuando el ciclo viene mal, como el caso del 29, amerita actuar, amerita emitir dinero, amerita que el Estado gaste más de lo que recauda. ¿Y qué pasa cuando el Estado gasta más de lo que recauda? Estamos inflando la demanda. ¿Y qué pasa cuando inflo la demanda? Y la demanda crea oferta. Si estoy en una depre y de pronto puse dinero en el bolsillo de la gente y la gente sale a la calle a comprar, ¿qué pasa con la onda de los empresarios? Y advierte que se empieza a dar vuelta la cosa. Y si se empieza a dar vuelta la cosa, ¿qué hacen con la producción? Si se le empiezan a acabar los stocks, ponen en marcha la producción. ¿Y qué hacen con el empleo si ponen en marcha la producción? Contratan trabajadores. Y entonces el ciclo negativo se va transformando hacia un ciclo positivo. El desempleo muta hacia el pleno empleo. El paro productivo muta hacia un pleno aprovechamiento de la producción. Y entonces esto es lo que va a activar la economía. Pero ojo, es antagónico con Juan Bautista Say. Juan Bautista Say nos dijo, la oferta crea demanda. Keynes nos dice, la demanda crea oferta. ¿Y por qué es revolucionario? Porque a lo largo de los 200 años de vigor del liberalismo, nadie se atrevió a decirlo. Quizá porque no enfrentaron problemas, aunque algunos olieron que el sistema no funcionaba tan bien, pero nadie se metió con el paradigma. Él sí, él fue al núcleo. Él dijo, voy a poner en duda este aspecto central. Lo puso en duda y al ponerlo en duda planteó un paradigma opuesto. Y ese paradigma opuesto, que es la demanda que le oferta, llevó a emitir dinero por parte del Estado, a gastar más ese dinero emitido en la gente, le hace pagar subsidios, lo que a ustedes se les ocurra, la gente sale con dinero a la calle, empieza a comprar, el comerciante que estaba depre porque no vendía ve un cambio de humor y mágicamente se recompone la economía. Por supuesto, esto es lo que creemos los keynesianos que hizo que la crisis del 30 fuese superada. Creemos que eso es lo que trajo el cambio de onda. Desde luego, va a estar siempre una eterna discusión, y yo tengo que ser muy sincero con ustedes, en el sentido de qué hubiera pasado si no aparecía el pensamiento keynesiano. Y la verdad, no les puedo contestar qué hubiera pasado, porque no pasó. Entonces, estaríamos hablando de una historia contrafáctica. Yo no sé qué hubiera pasado. Si me apuran, le digo, me parece que se hubiera hundido todo. Hubiéramos ido a otro sistema, no sé. Quizá hubiera ganado el comunismo en todo el mundo occidental. No lo sabemos. Pero lo cierto es que no sucedió. Lo cierto es que se invirtió el tema. Y entonces quedó vigente este pensamiento. Y si ustedes se ponen a pensar, difícilmente tengamos países donde el Estado no exista. Cuando digo el Estado no exista, me estoy refiriendo no exista en términos de actuar en la economía. Cuando digo el Estado no exista, estoy diciendo que no existan los bancos centrales, que emiten por arriba de las posibilidades, por arriba de las reservas, que hay inflaciones. Bueno, claramente digo, el Estado es un elemento hoy imprescindible y me da la impresión de que no hay país que pueda negar esto, más allá que muchos se rasguen las vestiduras contra Keynes. Keynes dijo, tan rápido como el ciclo se recompone, volvemos al liberalismo.
Pero esto, bueno, fue desoído y fundamentalmente desoído por sus detractores, ¿no? Que nunca le perdonaron esa expresión que yo le dije, foolish man, porque claramente había que ser Juan Keynes para pararse contra todos, porque era un pensamiento hegemónico el de los liberales, pararse enfrente, romper con lo que le habían enseñado sus profesores, entre ellos Alfred Marshall, e ir contra toda la corriente, ¿no? Un verdadero, como se darán cuenta ustedes, un verdadero revolucionario. Y así las cosas, bueno, hoy por hoy, para ir a la situación actual, ¿cómo arrancó el mundo este año? Este año que ya está cerrando. Y arranca con una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Bueno, es un virus que nos pega a varios países por igual y que amenaza con propagarse y con traer consecuencias letales. Entonces muchos países como el nuestro deciden tomar recaudos, deciden parar parte de la actividad económica, la actividad que decimos es no esencial. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Una parte trabaja y otra no. ¿Y cómo se mediría esto en un estado de situación liberal? Y bueno, por ahí los que trabajan deberían ayudar a los que no trabajan, pero esto es un imposible. ¿Quién actúa en un ciclo de esta naturaleza de manera indelegable? Y el Estado. El Estado es el único que actúa en cualquier lugar del mundo. Y si no, miren lo que está pasando en Alemania, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Inglaterra, para nombrar algunos países. El Estado realmente subsidia a las empresas que quedan paradas, a los trabajadores desocupados, y de alguna manera evita que la economía se agrave. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que de 1936, que se escribió la teoría general para acá, hubieron altos y bajos en la imposición del pensamiento keynesiano. Pero no es menos cierto que cada vez que el mundo tuvo una crisis, acudió, digo en este interregno, acudió al pensamiento keynesiano. Por ejemplo, la crisis de 2008, que voy a hacer un pequeño comentario. Si querés vamos pasando láminas, pues me quedé en el 29 y avancé. Bueno, ahí está todo el dirigismo, Estado, la demanda crea oferta, la emisión sin respaldo, todo lo que fui hablando. La no flexibilización de precios y salario a la baja, el tipo variable, un gasto mayor que la recaudación, el cambio de expectativas cuando hay dinero y la devaluación. Sí, pasa. Bueno, viene algo que es la caída del muro de Berlín, que es cuando queda vencido el comunismo pierde poder, la Unión Soviética se desmembra, Rusia va hacia un ideario más de capitales privados, mismo China. Entonces, ahí está la idea de que vuelve el liberalismo. Y realmente esto, a través de lo que llamamos la caída del muro de Berlín, se pensó que había terminado la era del keynesianismo. Sin embargo, va a venir la crisis 2008, que creo que es la lámina que tenemos. Siguiente. ¿La puedes pasar, Vani? Ahí está. Y esto va a marcar acá un punto de inflexión. Este es un punto de inflexión que en nuestras aulas se habla poco, y en general cuando aparecen los libertarios a criticar el keynesianismo, se ignora cómo se resolvió esta crisis.
Lo primero que quiero decirles es que no es que Keynes produjo su pensamiento desde un laboratorio encerrado, diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer con el sistema liberal? Por ahí puede ser una creencia de los poco avisados. Keynes un día se encerró en un lugar, en un laboratorio, y dijo, a ver, ¿cómo hago para cambiar el sistema liberal? No, Keynes se encontró que el sistema liberal estaba trabado, no tenía el rebote automático, lo que marcaba un poco el tránsito de paro hacia actividad, no salía automática. Y entonces produjo su innovación. Desde la caída del muro de Berlín, como dije, se volvió al liberalismo, el Estado se redujo, Keynes cotizaba muy por abajo de la par, casi que era mala palabra, el mundo entró en una desregulación brutal, entre esas desregulaciones se desreguló el sistema bancario, los bancos podían prestar sin demasiadas regulaciones. Y esto hizo que los bancos prestaran fundamentalmente a mucha gente que no podía pagar. Y esto a la larga trajo un crack financiero fenomenal. Y por aquel tiempo, yo les estoy hablando ya de agosto de 2008, cuando se olía la crisis. Y yo soy un testigo de esa crisis y un actuante de esa crisis, porque la veíamos venir y vino. Y entonces muchos analistas internacionales y nacionales dijeron, esta crisis que ya teníamos por delante, la de 2008, va a ser peor que la de 1929. Va a ser una crisis que va a hacer estragos, que va a ser tremendamente dolorosa. Claro, ¿en qué basaban su análisis? En que, a diferencia del 29, en el 2008, realmente estábamos ante una, aparte de 80 años de diferencia, 79 años de diferencia, estábamos en un mundo mucho más interconectado, quiere decir que la crisis de uno era un contagio para todos. Había internet ya, había transacciones virtuales, bueno, evidentemente la posibilidad de contagio era enorme y la crisis iba a ser feroz. Algunos se atrevieron a decir, va a ser peor la crisis 2008 que la crisis 2009. A mí me tocó en esa oportunidad disertar en el Consejo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y dije que no iba a ser tan severa. Y algunos decían, bueno, tiene que aparecer el gurú, el pensador que solucione esto. Y yo dije, ese pensador está. Y cuando dije quién era, bueno, despertó risa, ¿no? Yo dije que era Keynes. Keynes se había muerto en 1946, por lo tanto, usted estaba hablando de un muerto, ¿no? Bueno, gente que no conoce la metafísica. La metafísica nos dice que un muerto vive tanto y cuanto uno lo recuerde. Y sobre todo recuerde sus ideas. Entonces yo dije, miren, si aplicamos las ideas de Keynes, esto se resuelve con inmediatez. Y es más, venía ya para 2009 el triunfo de los demócratas, el problema serio estaba en Estados Unidos, ese demócrata que venía era Barack Obama, persona de mi confianza, por lo menos en mi análisis, y dije, bueno, el presidente Barack Obama va a hacer lo justo y la crisis va a pasar. Tal es así que el coordinador me despidió invitándome e invitando a los presentes, que era una concurrencia nutrida de profesionales. Dijo, bueno, el año que viene los invitamos al expositor a hablar.
Y alguien muy irónico dijo, ¿para qué si ya va a estar todo resuelto? Y hubo risas, como diciendo, mirá, este payaso, ¿no? Viene a desmentir a todos los analistas internacionales y nacionales que auguraban una crisis espantosa. Y efectivamente vino a la Reserva Federal el señor Bernanke, anótenlo y googleenlo, Bernanke con B larga, Bernanke con K, que no tiene nada que ver con Kainer, Bernanke. Va a la Reserva Federal y hay declaraciones de Bernanke que dice, bueno, yo o le hacía caso a los economistas o leía la historia del 29. Y leí la historia del 29. Y ahí me di cuenta que había que aplicar la misma receta. Y entonces el Estado, es decir, la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal, emitió más de lo debido, compró cartera de bancos en problemas, y de buenas a primeras, lo que pintaba para una crisis severa fue una gripecita de 2x2. Y ya en el 2009 nadie habló de crisis. Y hoy, al día de hoy, salvo esta pandemia. Te quedaste sin audio, Juan. Se mutió. A ver, no te puedo sacar yo. ¿Me escuchás? ¿Me ignorás? No me da bola. Cerró el micrófono y no se dio cuenta. Pero no me escucha tampoco. Juan, Hay que hacerle señas a lo mejor. Está muy concentrado hablando. ni nos mira. Juan, Eh, hola. después se fue. Se nos fue. Ahí está. Profe, Sí, Ahí está. Me había- Ahora sí. no lo estábamos escuchando. Estuviste mudo un rato largo y no nos escuchabas. es que te atendí un llamado, dije perdón. Ah, no nos dimos cuenta, te estábamos reclamando. Ah, bueno. ¿Hay preguntas? Nos quedan 4 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, hago el remate y lo seguimos el lunes 30. El remate es, la crisis pasó. La crisis pasó y diría pasó en modo keynesiano. Este es un poco el tema. No sé si hay alguna pregunta, algo que quedó ahí suelto. Pregunten porque la clase que viene va a haber preguntas y después se asustan y salen todos corriendo. Así que pregunten. Salen todos espantados. Es el momento de gloria. No, igual, a ver, aunque sea respondan esto, a ver si lo que hablaba yo con Juan, a ver si están de acuerdo, que la más difícil fue la clase de comprender lo que son los estados contables del sector público, que a los que estudiamos la administración privada nos cuesta un montón después de 4 niveles de contabilidad privada entender cómo se maneja el balance del Banco Central. ¿Les pasó o no? Sí. ¿Están de acuerdo con mi postura de que es Sí, difícil sí. interpretar eso? Sí, costó un Sí, poquito, o sea, que estábamos al revés. Es todo lo opuesto, sí. claro. Yo en general, y lo sabe Vanina, en general esto lo hago, suelo hacer contabilidades cuatridimensionales. O sea, terminan todos borrachos, diciendo la vida me engañó. Pues vos me viste hacer la contabilidad Y nadie entiende nada. Pero claro, ahí necesito pizarrón y digamos, mucha energía física delante de los alumnos, y aún así es una clase compleja. Evidentemente ahí encontré mi límite, y que aún en la bidimensional encontré mi límite porque no tengo modo de resolverlo. Esto se resuelve físico, ¿no? Estar en clase con la presencial, tiza, pizarrón, caras.
Yo veo las caras, las leo, me doy cuenta si voy bien, voy mal. Este es distinto, es muy distinto. Pero bueno, Por eso, esta clase creo que fue clara como la anterior, que hoy respondieron todo bien. sí, claro. Es claro. más fácil de interpretar capaz que lo que es la contabilidad pública. Sí. Comprendo. Apóyenme, los estoy defendiendo. Qué grande. Sí, es Estos verdad, es chicos. verdad. Sí, es La verdad. tiene delegada al pueblo. Bueno, el tema de hoy entonces fue claro. ¿Van a poder responder las preguntas dentro de 2 lunes? Sí. Sí. Hoy Qué preguntamos bueno. todo liberalismo, Sí. la próxima va a ser Keynes, cae de Maduro, repasen eso. En el 2008, en fin, todo. En la pandemia, que es un tema troncal, ¿no? Y vamos a cerrar, Dios mediante, ese lunes con el caso argentino. Bien. Bueno, Bueno, ¿no hay Perdón, ninguna duda? consulta. Sí. hay una pregunta, parece. Sí, igual no es la materia, pero dijo 2 lunes. O sea, ¿por qué 2 lunes? Y, o sea, ¿hay que hacer el lunes que viene? Porque es feriado. Es feriado. Ah, ok, no sabía. El lunes que viene es feriado, así que nos vemos el otro recién. Genial, gracias. Profe, una consulta. ¿Cuándo se terminarían las clases? El 5 de diciembre. Mirá vos, menos mal que te tengo a vos. Y para algo, Por eso si para no mí me la dejas última meter ni clase es bocado. el 30. La última clase es el 30 y, digamos, son clases formativas, ¿no? En lo que a mí atañe, tienen una sensación de posgrado. Trato de meter cuestiones de avanzada para que cuando mañana sean administradores sepan enfrentar coyunturas financieras delicadas. Saludá que ya se cortó.